Vizcarra en el banquillo de los acusados. Hoy inició el juicio oral contra otro expresidente. La semana pasada hablábamos de Alejandro Toledo, hoy hablamos del inicio del juicio en contra de Martín Vizcarra. La Fiscalía lo acusa de haberse coludido con empresarios y haberles pedido coimas. Más de 2 millones de soles de coimas a cambio de que a esos empresarios se les adjudique la buena pro de licitaciones en obras que se dieron durante el momento en el que él era gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía tiene, al parecer, un caso sólido. Tiene a testigos, colaboradores, personas que han sido parte de esta trama, que hoy reconocen la culpabilidad y habrían aportado información, documentos para hacer sólido el caso que ha llevado además a esta etapa del proceso penal. Vamos a hablar sobre lo que va a venir de ahora en adelante en los próximos meses y el resultado que podría tener el señor Martín Vizcarra, que sigue teniendo aspiraciones políticas. La abogada penalista Romy Chang nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias por la invitación, Tatiana. A ver, se inició el juicio oral, que no es poco teniendo en cuenta que hay varias etapas previas donde se viene analizando el caso, donde la Fiscalía va presentando ya indicios, donde la defensa además trata de rebatirlos. Y en esas etapas se podría haber archivado el caso si es que se hubiese finalmente determinado que Vizcarra no tenía ningún tipo de responsabilidad. Por supuesto. Se entiende que para llegar a esta etapa el fiscal ya corroboró de alguna manera o está convencido, tiene la convicción de que sí existe un delito, al punto tal que dentro del marco de sanción, que por ejemplo en un delito de corrupción puede ser de 5 años a 8 años, ¿no? O en un delito de homicidio de 6 años a 20 años, el fiscal incluso está en la posibilidad ya de decir cuál es la pena exacta que le debe corresponder en función a lo que ha hecho. Y ha pedido 9 años por Moquegua y 6 años por el caso de Hilo, ¿no? De acuerdo. Y esta mañana, antes que se inicie o que se instale en todo caso el juicio, pasó lo que ya sabíamos que se venía, y es que Martín Vizcarra, a través de su defensa, intentaron declarar la nulidad, ¿no? Han sido varias oportunidades en las que ha intentado interponer este recurso, porque según dicen, esta imputación debía contener también el delito de colusión, por el que también lo está acusando la Fiscalía, y que no ha sido incluido en esa etapa, se ha quedado en una etapa previa. Anterior, sí. ¿Es necesario o hubiera sido necesario esperar o tiene sentido la decisión que tomó el juzgado de declarar improcedente esta solicitud? No, yo creo que tiene bastante sentido, porque para empezar, la defensa del señor Vizcarra plantea que es el mismo hecho y el mismo fundamento el que da lugar a esta, de alguna manera, digamos, doble situación en la que se encuentra, ¿no? Por eso incluso técnicamente hablando, habla de lo que se llama el principio de ne bis in idem. ¿Qué significa eso? Que parece medio raro, ¿no? Es la prohibición que existe de procesar o investigar a una persona 2 veces cuando existen 3 cosas que se repiten. La misma persona, que en este caso sí es el señor Vizcarra, el mismo hecho y el mismo fundamento. Y claro, ¿qué es lo que ha dicho la Fiscalía y que de alguna manera ha aceptado el Poder Judicial? Que no es el mismo fundamento. Porque en un caso está el delito de colusión, que sanciona el acuerdo, el pacto, ¿no? El acuerdo indebido, la colusión, como su nombre lo dice, entre un funcionario público y una persona privada, un empresario, por así decirlo. Y otra cosa es el delito de cohecho, que es el delito de corrupción, donde se sanciona el pago de una coima. Entonces, en un caso se requiere el pago de un monto de dinero, lo que nosotros llamamos una coima. Y en el otro caso es el acuerdo. Entonces, es más, el acuerdo incluso no necesariamente requiere que se llegue a materializar en la realización de una obra. Claro. Podría ser que incluso sea antes de que te logren detectar y no se llegue a realizar la obra, pero igual habrá delito. Pero hubo, claro, un acuerdo. Exacto. Entonces son fundamentos distintos, es lo que ha dicho el Poder Judicial, es lo que dice la Fiscalía, y por tanto su pedido es improcedente, ¿no? Claro, porque el fiscal, y creo que muchos han entendido esto como un intento de dilatar el proceso. Y claro, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido con otros expresidentes, o la semana pasada nada más con Alejandro Toledo, seguramente, claro, viéndose ya a punto de iniciar el juicio, habrá querido pues utilizar hasta el último recurso, que bueno, está en su derecho, ha sido declarado improcedente y este va a iniciar.
Decía Alejandro Salas, el consejero legal de Martín Vizcarra esta mañana, que no tiene Martín Vizcarra ningún temor de ir a la cárcel porque confía en que va a ser declarado inocente. Y esta mañana, al llegar a la audiencia, Martín Vizcarra dio unas declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo. Exactamente hace 4 años, cuando la Fiscalía comenzó esta investigación o se hizo pública, me imputaban 4 delitos. Hoy estoy aquí presente para demostrar que no he cometido ninguno, porque 3 delitos que imputaba la Fiscalía hace 4 años, la misma Fiscalía los ha archivado. Ya iba a ser muy vergonzoso para la Fiscalía que archive todo. Entonces dejó 1, cohecho. No voy a salir, acá estaré, no me internaré en una clínica y tampoco en ningún momento me voy a eliminar. Estaremos aquí. Y lo que pasa es que estos se comen la torta solos, le dice a Hernández Calderón, para no objetar el contrato y la suscripción del mismo, diles que tienen que dar un monto de 1.300.000 nuevos soles. Y aceptaban porque, efectivamente, quien tenía el sartén por el mango era el señor Martín Vizcarra Cornejo. Pero Martín Vizcarra decía un poco para que la Fiscalía pues no tenga que archivar todo, ya ha dejado algo ahí, ¿no? O sea, no tiene nada prácticamente la Fiscalía, es lo que él quiere decir, es un caso muy débil y ya, bueno, algo ha dejado pues como para ir a juicio, ¿no? Bueno, el problema es que ha dejado de la torta, se ha llevado solamente la cereza, pero ha dejado la torta entera, porque, a ver, lo que se archivó inicialmente fue un tema de usurpación de funciones, que claro, es muy distinto a un acto de corrupción. La usurpación de funciones es el funcionario que usurpa las funciones de otro para llevar a cabo una función que no le correspondía en principio. Bueno, eso era evidente que no había ocurrido. El otro delito era asociación ilícita para delinquir. Pero claro, si hablamos de la colusión, que es el pacto colusorio, que de alguna manera ya está viéndose a nivel, a un estadio previo en este mismo caso, no tenía mucho sentido hablar de la asociación. Entonces, no es que se ha archivado porque realmente no hay nada. No, es que se ha archivado lo que claramente no encajaba en su caso y creo que eso es muestra de una labor jurídica que realiza el Ministerio Público y el Poder Judicial. No es un tema político, como también en su momento él lo dijo, ¿no? Claro. De alguna forma. A diferencia de otros casos con muchos delitos o con muchos además testigos involucrados, lo hemos visto en el caso Cócteles y en fin, aquí es un caso mucho más cerrado, mucho más dirigido y que además harían que el proceso sea mucho más rápido. Y yo creo que ese es su gran temor. ¿Por qué? Porque si se inicia el juicio y viendo al colegiado, que además la magistrada que dirige la sala se ha comportado de una manera bastante académica, jurídica, conforme a ley, como si fuese un caso más, como tiene que ser. Porque la justicia es ciega, no debe ver a quién para darle un trato preferencial o darle un trato que sea mucho menos favorable que a otros, ¿no? Claro. Entonces, en este caso se ha resuelto conforme a todos los pedidos. Incluso un momento que hemos visto todos, que el colegiado, cuando el abogado hace un pedido y menciona un escrito que ellos no habían notado, ellos coordinan entre ellos y dicen, bueno, vamos a tomar una decisión conjunta y resuelve. Y le dice, ok, prosiga usted, tiene razón, a ver, lo escuchamos. No, entonces, yo creo que a ese paso de resolución expeditiva que toma este colegiado, va a ser muy rápido este juicio. Y él lo sabe, ¿no? Si estamos hablando de una única imputación, bueno, se viene el otro tema, probablemente para terminado el verano, como mucho, ya tengamos sentencia. Ah, caramba, 6 meses más o menos. Claro, ¿no? Entonces, o menos tal vez, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Se vienen las elecciones. Ya. Y aquí estamos hablando de una pena que incluye inhabilitación. Sí, por 6 años. Se empezó una nueva inhabilitación, porque Martín Vizcarra ya está inhabilitado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, y además que incluye una pena efectiva, porque hablamos de 15 años de cárcel. Pero antes del proceso electoral, esto está resuelto. Yo creo que sí. Porque Juárez Atoche es incluso más optimista. Él habla de 3, 4 meses, o sea, ¿no? Hasta podría ser. Todo va a depender de la agilidad con la que él plantee las pruebas. Y yo lo veo bastante claro en que el tema vaya rápido, va al punto, ¿no? Y busca ir al punto. Como tienen que ser los juicios, porque la verdad no se trata pues de estar debatiendo una prisión preventiva, como por ejemplo en el caso de Nicanor Boluarte, que ya llevamos creo como 1 mes y medio, creo, debatiendo si procede o no la prisión preventiva. No, o sea, de lo que se trata es de agilizar, porque la justicia que tarda no es justicia. Y en este caso ya estamos bastante atrasados, este caso tiene mucho tiempo. Eso es cierto, eso es cierto. Ahorita estamos viendo una etapa ya final, ¿no?, del juicio, que se está llevando a cabo en los términos y en el tiempo que corresponde. Pero esto viene de muchos años atrás y un proceso que además se decía, oye, si ya tienes todo, ¿por qué no presentas? ¿Por qué no vas a juicio de una buena vez, ¿no? Así es, ¿no? Y además en este caso hay otro hecho bastante singular, ¿no?
A diferencia de otros casos, aquí es verdad que hay muchos colaboradores, se mencionan hasta 4 colaboradores que son de alguna manera la base, ¿no?, del caso para la Fiscalía. Pero lo que a veces no dicen la defensa, la asesoría legal del señor Vizcarra, es que incluso el fiscal me parece que mencionó que uno de ellos ya tiene sentencia homologada como colaborador eficaz. O sea, ya se corroboró que todo lo que dijo era conforme a la verdad. Claro, pero hay otros que todavía no. Pero que ya están, según lo que dijo la Fiscalía, en proceso a conseguir la sentencia, o sea, la resolución que lo declara colaborador. Y eso se tiene que declarar a la brevedad, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos elementos para la Fiscalía como para poder evidenciar que sí hubieron irregularidades en la contratación. A ver, pero vamos con la tesis de la Fiscalía, porque el señor Martín Vizcarra y su defensa dicen, nosotros, o sea, Martín Vizcarra no tuvo nada que ver en la adjudicación de contratos entre esta empresa y el gobierno regional porque yo era gobernador. O sea, no tuve nada que ver con eso. Además, este proceso pasó por UNOPS. Ellos se encargaron de eso, ellos dijeron el proceso está operativo, bajo las reglas, todo bien. Pero entiendo que lo que dice la Fiscalía es, Martín Vizcarra se reunió previamente con los empresarios, acordaron que él le iba a decir lo que debía presentar, las bases, le adelantó un poco los términos efectivamente del contrato, y a cambio de esa información es que le pide un porcentaje del valor de la obra. Por ahí va el tema. Sí, y además, ojo, eso es lo que es la modalidad que se suele utilizar en estos casos. Todos dicen, no, pero se hizo a través de la UNOPS. Sí, pero la UNOPS hace una licitación sobre la base de los términos que el funcionario, que la institución municipal, que la entidad regional le da a la UNOPS. Porque la UNOPS no sabe lo que el órgano del Estado necesita. El requerimiento. El requerimiento, exacto, ¿no? No sabe qué tipo de obra es, eso no lo conoce. Entonces, normalmente esos términos de referencia se hacen primero y luego se le entrega a la entidad, a la UNOPS, para que obviamente vea el tema de la licitación. Claro. Pero lógico, si yo, por ejemplo, quiero que te contraten a un amigo, que sé que ese amigo es el único que ha hecho un doctorado en temas de astronomía, y yo pido a una persona especialista con doctorado en gastronomía en la universidad tal, en el año tal, obviamente lo que estoy diciendo es, la única opción es esa. Claro. Y eso es de alguna manera la hipótesis de la Fiscalía, ¿no? O sea, ok, claro, tú no participaste en la licitación, pero tú orientaste, encaminaste todo para que finalmente ese sea el ganador. Exacto. Y son esos empresarios, ese entorno, los que muchos de ellos se han acogido a la colaboración eficaz y para eso han presentado documentación, chats, depósitos, bueno, no de depósitos, pero sí retiros de dinero, porque el dinero se habría entregado en efectivo, que arman un poco la ruta del dinero y van fortaleciendo la tesis del fiscal. Exactamente, ¿no? Por eso es que yo creo que sí el caso es preocupante, 15 años no es poco, ¿no? Y sí el panorama se le viene un tanto negro al señor Vizcarra. Es por eso que el abogado lo que quería era retroceder y hacer que el caso se llevara al otro delito, o sea, se equiparara a la situación en la que está el otro delito donde aún no hay acusación. Pero si se retrocedía, era simplemente ganar tiempo. Sí, pero un tiempo importante porque, a ver, al ritmo que ha ido, tal vez podría ser hasta después de las elecciones. Ah, caramba. Y no, a ver, hay que hacer un análisis global, ¿no? El señor Vizcarra evidentemente es prácticamente el dueño de un partido político, ha dicho públicamente que tiene intenciones de postular. Entonces, en una defensa jurídica se entiende que el abogado pues busca atender a los requerimientos y las necesidades que su cliente le plantea. Entonces, probablemente ha dicho, oye, no sé cómo me vaya a ir en el juicio, frente a la duda, prefiero patear y dilatar. Claro. A ver, todos estos colaboradores o los que va a presentar, los testigos que va a presentar la Fiscalía, son entre empresarios o unas personas que han sido cercanas a Martín Vizcarra, pero hay uno en particular que ha sido muy cercano y es José Manuel Hernández, ¿no? Que ha sido amigo de Martín Vizcarra incluso desde los años 80, han trabajado durante muchos años, era parte de su círculo cercano y hoy él, conociendo todos los manejos de Martín Vizcarra, va a declarar en su contra. Y eso va a ser, yo creo, un acierto para la teoría de la Fiscalía, ¿no? No olvidemos también que los testigos de la Fiscalía son preparados por el fiscal para el juicio. Preparados no para mentir, sino para contar las cosas, contar la verdad, en la línea, pues, por supuesto, de lo que favorece su teoría del caso. Lo mismo hará el señor Vizcarra con sus testigos. El problema, pues, es que los testigos de la Fiscalía son bastante contundentes. De acuerdo. ¿No? Entonces, sí, yo creo que de lo que se ha hecho público y se ha escuchado el día de hoy, el fiscal
sabe muy bien qué es lo que se viene, sabe muy bien a qué apunta y cuáles son sus objetivos. Y Martín Vizcarra, tras de su abogado, lo que dice es que la imputación está construida a base de testimonios falsos de personas que han sido reconocidas como delincuentes. Claro, porque son colaboradores eficaces. Pero no olvidemos que son colaboradores eficaces que buscan una sentencia de colaboración, buscan beneficiarse y que, por tanto, tienen que corroborar lo que dicen. ¿No? Y ahí está un poco el acierto del Ministerio Público. De acuerdo. Ahora, hay dos delitos, ¿no? El delito de cohecho, como bien decías, y aquí lo que tiene que verificar, en todo caso, o comprobar la Fiscalía, es que hubo entrega de dinero entre un funcionario público corrupto que lo recibió y otra persona que fue la corruptora. Esa entrega de dinero es la que va a tener que demostrar la Fiscalía que existió. Pero ojo, no solamente es la entrega, es también la promesa de entrega previa o también incluso condicionada a futuro. ¿No? Y ojo, no, en este caso la Fiscalía plantea que son como 2 millones de soles, sí. ¿no? Pero no necesariamente el delito en sí abarca plata. Podría ser también, por ejemplo, contratación de un familiar, viajes, como en el caso de Andrés Hurtado, ¿no? Podría ser hasta tratamientos de ortodoncia, incluso eventualmente, cualquier beneficio. Pero sí, el fiscal tiene que probar que hubo una promesa, una entrega o algún tipo de condicionamiento respecto a ese dinero. La tesis del fiscal es bastante osada porque él dice, no, yo voy a demostrar que aquí hubo un pago de aproximadamente 2 millones de soles. O sea, él tiene elementos, al parecer, que mostrarían contundentemente que incluso el dinero se dio. Claro, ¿cómo puede hacer eso? Con una serie de indicios, ¿no? Por ejemplo, el testimonio del colaborador y el dinero que se retira. Reunión donde supuestamente se le habría entregado el dinero, a veces hay almuerzos, comprobantes, boletas, la boleta de pago del almuerzo. Claro. ¿no? Los viajes de Martín Vizcarra a Lima. Exacto. Las visitas que habría hecho a las oficinas, toda esa línea de tiempo es la que va a tener que armar. Nunca va a haber una prueba plena en un caso de corrupción donde te vean entregándote el dinero, salvo que hablemos de los vladivideos de salvo que te hayan grabado, exacto. Una cosa ya, bastante tosca, ¿no? Pero normalmente puede ser un acto de corrupción, incluso hoy la corrupción más moderna ya no es necesariamente dinero, muchas veces son una obra de arte. Una joya costosa, los Rolex, por ejemplo, claro, ¿no? claro. Una joya costosa, un cuadro de colección, porque son cosas que son mucho más fáciles de trasladar al extranjero y que eventualmente luego se pueden vender y es más difícil de rastrear porque la venta ya no se hace en el país, sino se hace fuera del país. Claro. Entonces de ahí es mucho más complicado para la autoridad. Y además muchos lo guardan como un lingote de oro, ¿no? Como un seguro para que cuando no tenga dinero o ya salga de la administración pública pueda recién venderlo y no levantar sospechas. Tengo ahí algo. Entonces, claro, ya el dinero en sí como tal es, yo diría, tal vez una de las cosas más burdas en el ámbito de corrupción. Y creo que por eso un poco la seguridad del fiscal de incluso decir, yo voy a hacer que lo condenen porque yo voy a demostrar que él ha recibido una coima. ¿Y cómo va a demostrar o cómo debe demostrar la colusión, que es el pacto que hubo entre aparentemente Martín Vizcarra y los empresarios para luego pagarles el dinero? También con una serie de indicios, por ejemplo, estas reuniones en la empresa previas incluso a los términos de referencia. O, por ejemplo, evidenciando que tal vez algunos de los requisitos que se piden en los términos de referencia sean requisitos técnicos que solo cumple esa empresa. Qué coincidencia, ¿no? Claro. O, por ejemplo, de repente verificando que hubieron presentaciones de documentos o requisitos que no se verificaron de manera muy estricta, ¿no? O que eran necesarios y que no se pidieron para esa obra porque la empresa no los tenía, ¿no? Entonces, todos los indicios se van juntando, se van acumulando, ¿no? Y así es que se va construyendo la convicción en el juez de que en efecto hubo algo irregular, ¿no? Si se logra convencer al jurado, o sea, a los jueces, a los magistrados, entonces hay sentencia condenatoria. Y si no, lo absolverá. Entonces, si la empresa afirma que ha sido responsable de estos hechos, y además, esta afirmación viene acompañada de pruebas, de documentación, de indicios, estamos hablando de un caso sólido. Por supuesto. Y yo creo que lo sabe el fiscal, ¿no? Por eso lo ha planteado claramente y hasta incluso él mismo lo ha dicho en la audiencia, ¿no? Me parece que la defensa del señor Vizcarra quiere dilatar el tema. Es más, hasta se quejó porque no lo dejaban hablar. Sí. Porque le iba explicando y lo interrumpían constantemente. ¿No? Oye, por favor, eso no se puede dar. Cuando él logra, la defensa va a tener también su momento, ¿no? Por supuesto. Para dar sus alegatos iniciales. Claro, pero es una falta de respeto en una audiencia el interrumpir a la contraparte porque entonces el magistrado no puede entender con claridad qué es lo que le dicen, ¿no? Entonces, esta habría sido que una estrategia para intentar distraer un poco a los magistrados, Tal vez, ¿no? puede ser, pero en realidad yo creo que en un juicio de esta envergadura y con unos magistrados como los que tiene esta sala,
no es una cosa muy efectiva, ¿no? Es prueba de eso es que inmediatamente la presidenta le dijo, a ver, señor abogado. Puso orden. Puso orden, ¿no? Claro. Que a veces, ojo, es cierto, de repente en casos de otros tribunales con menos experiencia, con casos de repente no tan complejos como son casos de corrupción, a veces vemos que falta esa muñeca, ¿no? Como se dice. Pero yo creo que en este caso eso no va a pasar. Y yo creo que eso pone nerviosa a la defensa del señor Vizcarra porque se le viene un resultado muy rápido. De acuerdo, de acuerdo. 6 meses a más tardar. A más Y tardar. contando además el periodo que salen de La licencia, Navidad, las vacaciones, exacto. ¿no? Y todo eso. O sea Pero ojo, que no interrumpan el juicio, porque una vez que se inicia el juicio, Ajá. las sesiones no pueden tardar más de 10 días entre sí. Porque Entre se una y quebraría- otra. Así es. Ya. Porque se quebraría el juicio y tendría que volver a empezar a cero. Entonces, un poco cuando una sala empieza un juicio, ya fija fechas previas en el calendario y nada lo detiene. Ni las vacaciones, nada lo detiene. ¿No? Entonces, eso lo sabe la defensa del señor Vizcarra, ¿no? Claro, sí, porque además son audiencias extensas, ¿no? Se han programado de 9 a 5 de la tarde. Y ya que hablabas de vacaciones y justamente Navidad, Año Nuevo, Martín Vizcarra no va a estar en Lima en esos días, porque ha pedido permiso para irse a Moquegua, pedido que ha sido concedido por el Poder Judicial, entiendo a raíz de una ley que recientemente se aprueba en el Congreso de la República, a través de la cual investigados hacen esta solicitud y el Poder Judicial ya no tiene que pedirle ni permiso, ni comprobación, ni nada al fiscal. Simplemente en 3 días se tiene que pronunciar. Se pronuncia. Ojo, se lo han podido negar igual, Ajá. ¿no? Pero yo creo que esta de alguna manera es una muestra de que el Poder Judicial analiza el caso objetivamente, ¿no? Y ok, si él va a permanecer en la ciudad de Lima, o sea, en el Perú, ¿no? Y simplemente va a viajar por fiestas, ok, le dicen, perfecto, vaya usted. No hay ningún No hay problema, ningún no habría problema. ningún problema. Claro, no hay ningún riesgo porque él no tiene en este momento ningún tipo de prisión preventiva ni nada. Y él está comunicando, está avisando de que va a ir por fiesta. Perfecto, vaya usted. Claro, si usted incumple, se va a otro lado y no nos avisa, o usted no regresa o no viene a la audiencia como tiene que ser, obviamente, probablemente la Fiscalía, y me queda clarísimo que va a pedir cambio de medida, quiero prisión preventiva. Claro, algo que también lo hemos visto con otros expresidentes, incluso otros investigados, que han afrontado juicios u otras etapas en la cárcel, ¿no? En el caso de Martín Vizcarra, hay quienes sostienen que se ha sido muy benevolente con él, ¿no? Y que en etapas previas no ha pasado por una detención preliminar, por una prisión preventiva. ¿Te parece que ha sido así o en este caso se ha actuado como se debería? A ver, yo creo que en otros casos, y porque a veces miramos el tema al revés, ¿no? O sea, a ver, lo cierto es que la prisión preventiva es excepcional. Entonces yo creo que en otros casos más bien ha habido un uso tal vez excesivo de la prisión preventiva. Por ejemplo, en el caso, la verdad, Fujimori, ¿no? Yo creo que ya había estado en la cárcel, había salido, Ay, regresó. seguía en el juicio, no había ido a ninguna parte y volver a pedir prisión preventiva, pero o sea, ya para qué si es obvio que no se va a escapar, por lo menos en esa etapa del juicio, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto que aquí ha sido benevolentes, yo creo que aquí lo que ha pasado es que lo ha conocido un juez que ha evaluado el caso y ha dicho, oye, pero este señor no tengo ningún indicio que me diga que va a escapar. Cuando lo cito viene, cuando le pido algo está aquí, me informa dónde va a ir, perfecto, entonces que siga así. Ahora, ojo, eso no significa que si el juicio va aproximándose a su fin y salen muchas evidencias que muestran que es responsable y que va a venir una condena, la Fiscalía no pueda pedirle a la sala, señores magistrados, pido un cambio de medida y dada la proximidad de la sentencia condenatoria para asegurar el cumplimiento, pido que se le cambie por prisión preventiva. ¿Y esa Por- solicitud se la tendría que hacer a ese juzgado o a otro? Se la puede hacer A a ese la sala mismo. porque están en esa etapa de audiencia. Y ellos mismos tendrían que evaluarlo, o sea, como Por que supuesto. suspender de alguna manera De el alguna manera, juicio. bueno, es un pedido que corre de manera paralela, ¿no? De Pero acuerdo. se podría dar. Ahora, cierto es que yo eso lo veo poco probable. ¿Por qué? Porque ahora también la norma prevé que te puedan dar la sentencia en primera instancia suspendida hasta que se confirme en la segunda instancia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del señor Toledo, ¿no? A los otros coinculpados no les han dado pena de cárcel, pero sin ejecutarse hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia. ¿Y eso de qué depende? Del criterio de los jueces, ¿no? Y del comportamiento del investigado. O sea, si uno ve que no hay realmente razones para pensar que va a huir,
perfecto, entonces lo dejo en libertad. Yo creo que eso es lo que ha pasado en el caso Vizcarra. Lo que pasa es que todas esas opiniones se daban en un momento en el que estábamos tan acostumbrados a que por todo era prisión preventiva, De acuerdo. ¿no? Que decíamos, oye, ¿a él por qué no? ¿no? Exacto, exacto. Pero en la realidad la pregunta correcta era, oye, ¿y a ellos por qué les dan prisión preventiva? ¿Era necesaria la prisión preventiva en esos casos? Y bueno, veamos también el caso de la señora... Villarán. Bueno, el caso más claro yo creo también es de los Humala, ¿no? Bueno, claro. Los Humala también incluso estuvieron, ¿no? Nadine Heredia, Humala estuvieron en prisión preventiva, luego salieron y no se han ido a ninguna parte, siguen ahí afrontando su caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso como ese, volver a pedir prisión preventiva es algo que... Claro, sería mejor ya absurdo. avanza con el caso y Avanza llévalos con a el juicio caso, rápido, ¿no? exacto. Claro. Romy, Martín Vizcarra debería entonces olvidarse de sus intenciones políticas y todas estas aspiraciones que tiene para el 2026. Bueno, finalmente él tiene derecho a enfocarse en lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que a veces las personas tienen como una careta, ¿no? Y pretenden mostrar, ¿no? Que no les preocupa algo, pero que yo creo que ese algo, al menos en el caso del señor Vizcarra, no creo que lo deje dormir muy tranquilo por las noches, ¿no? Es una espada de Damocles de 15 años de cárcel que la tiene ahí, ahí, y que se va acercando. Y que no solamente intranquiliza a él, yo creo que también debe intranquilizar a su familia, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, pasará Navidad y Año Nuevo con su familia en Moquegua y después de eso ya conoceremos la sentencia, ¿no? Ya la etapa final del juicio y la sentencia que le corresponderá. Así es, vamos a ver qué pasa. Muy bien, gracias Romy por habernos acompañado, muy gentil como siempre. Gracias a ti.